Les doy la bienvenida en nombre del Grupo Provincial de Vox Sevilla a esta charla coloquio que vamos a tener esta tarde aquí para afrontar los problemas de la seguridad ciudadana que hay en la provincia de Sevilla, porque hay problemas de seguridad. Esa es la realidad, por mucho que algunas instituciones y partidos políticos se empeñen en negar la mayor. Luego les voy a dar algunos ejemplos simplemente de estos últimos días, de acontecimientos que han sucedido, que además han publicado los medios de comunicación, que se han producido en Sevilla. Hoy además queremos conocer no solo esos problemas que tiene el ciudadano de a pie, el ciudadano en la calle, que tenemos todos nosotros, sino también los problemas que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a fin de cuentas son los que nos tienen que dar seguridad a nosotros. Claro, si los que nos tienen que ofrecer la seguridad no tienen los medios suficientes y necesarios para darnos seguridad, pues es fácil imaginarse la frustración que también sentirán ellos mismos. Por eso, hoy quiero agradecer en nombre del Grupo Provincial de Vox Sevilla especialmente la presencia en esta ponencia de las diferentes asociaciones que van a formar parte de las dos mesas que se han organizado: el Sindicato Policial Jupol, el Sindicato Profesional de Policías Locales de España, el Grupo de Escoltas Emergencia y Seguridad, la Asociación para una Policía del Siglo XXI, la Asociación Jucil, Justicia para la Guardia Civil, el Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía, el Sindicato de la Policía Portuaria, y también estaba confirmada la presencia de la Asociación Preventiva del Suicidio Policial, pero por enfermedad pues excusamos su ausencia de última hora. Quiero agradecer también la presencia del portavoz de Vox en la Comisión de Interior del Parlamento de Andalucía, de Benito Morillo, que va a moderar una de las mesas. Por supuesto también de nuestro anfitrión, el diputado provincial de Vox Sevilla, Rafael García Ortiz, porque ambos van a ser los que moderen las mesas. La inseguridad en Sevilla es un problema general para los mayores, que son asaltados en sus casas, para los adultos que conviven entre los mayores y los jóvenes, y entre los jóvenes, que también lo sufren en las casas. Fíjense, titulares de prensa de estos últimos días. 21 de febrero, la policía salva in extremis a una joven que iba a ser violada en Sevilla. 24 de marzo, 2 detenidos en Sevilla por golpear y amordazar al dueño de una vivienda en Nervión para robarle. 30 de marzo, detenido en Sevilla un ladrón horas después de quedar libre tras su arresto por otro robo. Tenía 34 detenciones anteriores. Y 2 de abril, muy reciente, 2 detenidos por un tiroteo tras una discusión el Jueves Santo en el Polígono Norte. Si os habéis quedado con la fecha, esto ha sucedido hace muy poquito y esto es lo que ha sido publicado por los medios de comunicación. ¿Cuántas cosas habrá que no han sido publicadas en los medios de comunicación y que no nos enteramos en el día a día en nuestra provincia? Pues de eso, de ese problema real que existe en Sevilla y de los problemas tanto en efectivos, en medios técnicos, en medios humanos, con los que se encuentran y con los que también tienen que convivir día a día nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a hablar en una primera mesa que va a moderar pues nuestro diputado provincial Rafael García Ortiz, y que pues se va a hablar sobre la seguridad ciudadana en general. Ya después habrá otra mesa que sí entraremos más a conocer el modelo policial, en el que además se está trabajando incluso desde el Parlamento de Andalucía para un futuro próximo. Le doy la palabra a nuestro diputado provincial Rafael García Ortiz. Bueno, muchas gracias, Nacho, por la presentación. Quiero agradeceros también a todos los que habéis venido hoy aquí a estas jornadas de seguridad ciudadana y, por supuesto, agradecer a todos los ponentes que van a participar. Esta mañana me preguntaba un periodista que qué sentido tenía o qué sentido queríamos darle a estas jornadas de seguridad. Y pues muy sencillo. Primero, porque los políticos quizás tenemos la obligación de escuchar al ciudadano. Y evidentemente la seguridad ahora mismo en Sevilla, en España en general, es un gravísimo problema. ¿Y cuál es la otra obligación que tenemos los políticos? Pues muy sencilla, escuchar a los expertos. Por eso hoy hemos traído aquí a una serie de expertos, todos, de los sindicatos que ya os ha presentado Nacho,
que son realmente los que tienen que dirigir esta ponencia y los que tienen que dirigir esta situación. Por eso, sin más, voy a dar paso precisamente, en primer lugar, a don Luis Miguel Simón Amador, de Jupol, Justicia Policial. Es el secretario provincial de Asuntos Legales de Jupol desde finales de 2019 hasta la actualidad. Ingresó en la Policía Nacional en el año 2011 con una trayectoria profesional relacionada con la seguridad ciudadana, concretamente en unidades de intervención policial, la conocida como UIP, tanto en Madrid como en Sevilla. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pablo Olavide y la temática que le hemos solicitado para que hoy nos hable aquí a nosotros versa sobre la carencia que sufre la policía y qué poco respaldo institucional tiene, esa carencia de ese respaldo institucional que tiene la policía y qué propuestas de mejoras cree que son las adecuadas, así como la necesidad de obtener más recursos para el Cuerpo Nacional de Policía y qué perspectivas de futuro se ve para la policía. Con todos vosotros, señores, Luis Miguel Simón Amador. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rafael, primero por la invitación al grupo político de Vox en Sevilla, por la invitación, lógicamente. Para mí es un honor estar sentado con un nivel de ponentes que tienen reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad ciudadana y en los ámbitos policiales. Y sobre todo por el interés que ha despertado también esta mesa redonda, ¿no?, de seguridad ciudadana en Sevilla. En concreto, yo vengo a exponer el sentir que tiene la Policía Nacional con respecto a la seguridad ciudadana. Y para ello quiero empezar que en este sentir creo que estamos viendo en las calles una pérdida absoluta del principio de autoridad, ¿vale? Todo ello puede ser debido a constantes reformas legislativas, también que, pues, lógicamente, como bien dice Rafael, que nos falta ese respaldo institucional. El Estado de Derecho, en concreto, dispone de 3 mecanismos para poder garantizar esta seguridad ciudadana, ¿no?, y el sentir de seguridad de los propios ciudadanos en la calle. Primero, un ordenamiento jurídico adecuado, ¿vale?, que pueda dar respuesta a los fenómenos ilícitos. Un poder judicial que asegure su aplicación y unas fuerzas y cuerpos de seguridad eficaces en esa prevención y persecución de las infracciones. Como digo, con estas constantes reformas legislativas, por ejemplo, del Código Penal, donde se han despenalizado o atenuado diferentes conductas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por supuesto, de la que yo vengo a hablar, que es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Actualmente, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, hay una propuesta de modificación, una reforma integral de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es la 4/2015. Nosotros, como sindicato policial, nos advertimos la necesidad de reforma de esta ley, al margen de una necesidad política, porque es un mecanismo que nosotros tenemos, una norma que nos sirve porque funciona bien, y lo que funciona bien entendemos que no hay que cambiarlo. No obedece a criterios de prevención de la delincuencia, no obedece a indicadores de criminalidad y ni mucho menos esta reforma obedece a una inseguridad ciudadana. Al contrario, es nuestra figura más adecuada para poder prevenir o proteger la seguridad ciudadana. Los grupos políticos impulsores de esta reforma defienden, para, lógicamente, poder reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una posición de prevalencia entre el concepto de libertad por encima del concepto de seguridad. Esto no es otra cosa que invertir el bien jurídico protegido, es decir, no se puede dejar en manos de la libertad individual de las personas la seguridad colectiva. Esta ley, por ir entrando ya en detalle, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, salvo algunos matices que más adelante se podrá comprobar. Este binomio indiscutible entre libertad y seguridad, lógicamente, no es indisociable, pero siempre puede estar sujeto a algún tipo de modificaciones. Lógicamente, en el ejercicio nuestro, en nuestros protocolos de actuación policial, siempre nos basamos en criterios de legalidad, necesidad, oportunidad y otros tantos. No entendemos por qué se quiere derribar, porque esto es un derribo
innecesario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, puesto que se podría acudir a figuras jurídicas más idóneas como una reforma de un protocolo de actuación policial en concreto, o simplemente, si estiman que es una ley que haya que reformar o que es inconstitucional, que acudan a las figuras legales para ello. Regresando a la merma del principio de autoridad que actualmente creo que estamos sufriendo policías nacionales, guardias civiles y policías locales, voy a entrar un poco más de lleno en qué quieren reformar, ¿vale? Porque lo que buscan al final, por lo menos esa es nuestra consideración, es incapacitar policialmente a los agentes de la autoridad. Esto se traduce primero en dos tipos de situaciones, que es una eliminación y una limitación de los recursos policiales. Es decir, nos ponen trabas a la hora de trabajar. El hecho es que nosotros, para poder identificar a una persona en vía pública, para poder realizar un registro corporal externo, un cacheo que se le llama vulgarmente, o establecer controles en vía pública, tenemos nuestro protocolo de actuación policial que regulan y recogen cómo se deben de hacer, ¿no? Pero, por otro lado, encima, también están despenalizando o destipificando determinadas conductas que antes, lógicamente, estaban acogidas en esta Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y que ahora tratan de que queden impunes. Es interesante saber, que con respecto a los fines que quiere modificar cada normativa, cada ley tiene unos fines, es decir, que es el espíritu de la norma, ¿no? El por qué se promulga esa norma y por qué, a qué viene a intentar regular. Pues ellos eliminan dentro de los fines el respeto a las leyes, es decir, no es un fin propio el respeto a la ley. O sea, están intentando modificar una norma por las cuales promulgan o intentan que no se respete, la propia ley. O sea, esto es un absoluto sinsentido, puesto que al final lo que buscamos es que con esta Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, lógicamente, haya una convivencia pacífica y, por tanto, se necesita de un respeto a las leyes. Por otro lado, también tratan de eliminar la transparencia de las actuaciones de los poderes públicos, es decir, no tener que rendir cuentas en sus actuaciones. Todo esto también viene encaminado y viene ligado a que quieren suprimir el deber de colaboración que existe entre las administraciones, los funcionarios públicos, el deber de colaboración de los particulares con respecto a las autoridades y los agentes de la autoridad e incluso la seguridad privada y detectives. Quieren suprimir que exista este deber de colaboración. La verdad es que no entendemos cómo una ley que pretende, en el marco de la seguridad ciudadana, no exista esta colaboración entre los agentes actuantes. Por otro lado, también consideran que tienen que modificar en su artículo 15 el derecho que se tiene o la capacidad de entrar y registrar edificios públicos. Actualmente en la norma no se precisa del consentimiento de la autoridad o funcionario que tuviere a cargo este edificio público, pues ellos quieren suprimir o modificar esto, y la propuesta es que para poder acceder o registrar este edificio público, una inspección, tenga que dar lugar una comunicación previa, el consentimiento del titular o bien una autorización judicial. El fin, creemos que se advierte, es no tener, insisto, que rendir cuentas ante nadie. Con respecto a la identificación de personas, que esto ya operativamente es como más nos afecta y sobre todo a los ciudadanos, hay una reforma integral sobre la capacidad que tienen los agentes actuantes de identificar a una persona en vía pública. Como sabemos, desde los 14 años tenemos que ostentar y obtener un DNI, ¿vale? Y tenemos la obligación de exhibirlo cuando sea requerido. Se requieren dos situaciones que están tasadas legalmente. Cuando existan indicios de participación en la comisión de una infracción o bien cuando se considere para prevenir la comisión de un delito. En caso de que el policía, el agente actuante en la calle, no pueda identificar formalmente a esta persona porque no porta el DNI, cosa que tiene obligación de hacerlo, lo tenemos que trasladar a las dependencias policiales más próximas, que tengan los medios adecuados y tenemos el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo esa identificación. Y como máximo 6 horas. Pues proponen, estos impulsores de la reforma legislativa, proponen que esto se haga en un plazo máximo de 2 horas, que esto operativamente es imposible porque conlleva desde el traslado, la diligencia propia de identificación policial, hasta lo que ellos proponen nuevamente, que es un retorno del identificado al mismo lugar donde se ha
tenido la identificación, donde se ha tenido que identificar en la vía pública. Nosotros, bueno, primero, el hecho de que tengamos que asumir esa responsabilidad de retornar a una persona que previamente hemos tratado de identificar que no lleva su DNI, lo tenemos que retornar, pues no, lógicamente no tenemos que aceptar esa responsabilidad, ni ese coste, ni esa carga. Primero, por el déficit de funcionarios que estaríamos haciendo casi de taxistas, pero sobre todo porque choca contra el fin propio de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, si nosotros entra en nuestra sala operativa una llamada de que una persona la está liando en un bar, vamos a ese bar, tratamos de identificar plenamente a esta persona, no lleva DNI, lo tenemos que trasladar a dependencias policiales. Una vez que acabamos con las diligencias policiales, lo tenemos que retornar al bar donde previamente se inició la identificación. Es decir, si el objeto de la ley es prevenir la seguridad ciudadana, con esto estamos dando pie a que esa persona, lógicamente, después de la identificación y de la intervención policial, vaya mucho más cabreada, pero sobre todo que lo volvemos a poner en el sitio donde se inició la intervención. O sea, es un sinsentido lo que quieren modificar. Sí, me gustaría hacerte una pregunta, Luis Miguel, si no te importa, dice, porque sabemos de la implicación de Jupol, sobre todo lo que es el cambio de legislación de seguridad ciudadana que vosotros queréis implementar. Tal. Nos gustaría saber qué sensaciones tenéis desde Jupol para con este Gobierno respecto a esa falta de respaldo institucional que, como tú bien nos estás explicando, pues parece que es una cosa bastante latente y bastante fuerte. Pues a los hechos me remito con esta reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es la norma de rango superior que a nosotros nos sirve como figura, como mecanismo de prevención. Esta reforma, en la cual al final la van a dejar vacía de contenido policialmente, nos van a inutilizar, pues no podemos sino que considerar que nos están echando a los pies de los caballos, ¿no? Entonces... Totalmente, claro. Eso es una situación. Y después, por otra parte, también me gustaría saber, o sea, tú sabes que nosotros desde Vox, pues bueno, somos muy fieles defensores de lo que son todas las tradiciones, ¿no? Hace poco hemos tenido aquí la Semana Santa de Sevilla y queríamos preguntar si desde su sindicato se ve conveniente un refuerzo de esos dispositivos de seguridad ciudadana dentro de lo que son todas las hermandades y las procesiones de Sevilla y de la provincia. Pues concretamente, en el mes de marzo hemos registrado un escrito a la superioridad para que hiciera una reflexión de cómo se han establecido el dispositivo de Semana Santa con respecto al uso de los efectivos policiales. Tenemos que partir de la base de que en Sevilla hay un déficit muy importante de funcionarios policiales, de Policía Nacional y de Guardia Civil y demás. Esta reflexión va encaminada a que, al margen de que los responsables policiales con ese déficit hacen literalmente encaje de bolillos para poder sacar adelante con éxito el dispositivo de Semana Santa, hemos registrado ese escrito para hacerle ver que hay una reflexión de que hay determinados roles que se desempeñan dentro de ese dispositivo que se pueden eliminar y reforzar otros puntos que son más calientes con respecto a la seguridad ciudadana para que haya más efectivo, más presencia policial. Más presencia policial. Pues muy bien. ¿Tienes algo más que añadir? Sí, bueno, simplemente al final recalcar que esta reforma que intentan sacar adelante lo que trata es de despenalizar también muchas de las conductas, que tengo aquí innumerables, o sea, conductas que son actualmente infringen la Ley de Seguridad Ciudadana y lógicamente van a quedar impunes. Entre ellas, pues reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas directamente por los organismos competentes. La fabricación, tenencia, utilización de armas o explosivos en vía pública, o sea, se va a poder portar armas en vía pública. El uso de láser, haces de luz, láser sobre pilotos, fuerza y cuerpo de seguridad, quedaría impune. La perturbación grave en eventos sociales, deportivos o culturales también. Los desórdenes públicos, el obstaculizar las vías con mobiliario, la resistencia de desobediencia, los actos de obstrucción a los agentes actuantes, todo esto quedaría despenalizado. La tenencia ilícita de drogas en vía pública, el favorecimiento de la plantación, el cultivo, otro tipo de conducta con respecto al tráfico de drogas, la exhibición de objetos peligrosos, la falta de respeto a agentes de la autoridad, de ahí la merma en el principio de autoridad, y bueno, la realización, incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad o indignidad sexual, quedarían totalmente impunes, la ocupación de bienes inmuebles, daño o delucimiento de bienes inmuebles o bienes muebles, es decir, el quemar un coche en una manifestación porque al final se torna hostil, pues saldría, con respecto a esta ley, saldría gratis, quedaría impune. Entonces yo insisto, al final
Esta reforma lo que va a conseguir es una incapacidad funcional de los policías, que conlleva, por tanto, directamente una imposibilidad de garantizar la seguridad ciudadana, que es uno de los fines propios de la Constitución que nosotros, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tenemos asumido. Y, por tanto, con respecto a la seguridad ciudadana en Sevilla, pues nos quita y nos desposee de una herramienta bastante importante. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que escuchar las palabras tuyas, pues la verdad es que nos dan mucho que pensar, ¿verdad? Parece que este Gobierno pues va más en contra de lo que es la ciudadanía y la seguridad ciudadana, que en vez de fortalecer la seguridad de nuestros policías. Muchas gracias, Miguel. Y ahora a continuación vamos a presentar a Luis Val Morales. Es secretario general del Sindicato Profesional de Policía Local de España, estatal, a nivel estatal. Es presidente de la Junta de Personal Funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Secretario de Formación del FESEP. Experto universitario en Criminología por la Universidad de Sevilla y grado en Criminología por la Universidad de Valladolid. Señoras y señores, Luis Val Morales. Buenas tardes. Agradecer la invitación, la posibilidad de dar visibilidad a la gran problemática que tenemos las policías locales, que somos un cuerpo que está ahí, estamos muchas veces olvidados, ¿no? Más que por nuestro desarrollo laboral, muchas veces por nuestros dirigentes políticos, ¿no? Me quiero unir a las palabras del compañero de Jupol con respecto a la preocupante pérdida del principio de autoridad que estamos siendo sometidos las policías, guardias civiles, y hacer un llamamiento. Muchos compañeros me han referido de que ahora mismo se sienten desprotegidos por estas leyes, por estas modificaciones de la normativa, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esos policías y esas policías son padres de familia, madres de familia y tienen una familia en su casa. Si es más fácil condenar a un policía que a un delincuente, está claro lo que va a ocurrir, porque todo el mundo tiene que pensar que al final de mes tiene que ir a su casa. Y las condenas a los policías suelen ser bastante más graves y de mayor dureza que a un delincuente. Entonces, quiero hacer un llamamiento a los políticos y a las políticas que hay aquí que se planteen la seguridad pública que quieren. Si es más fácil condenar a un policía que a un delincuente, está claro lo que va a ocurrir. El policía al final es un trabajador. Nos jugamos la vida, siempre estaremos para jugárnosla, pero muchas veces tienes que pensar con la cabeza fría, ¿no? Eso primero para unirme a las palabras, ¿no? Porque al final todos somos policías de un cuerpo, de otro, o de un ayuntamiento, del Estado, de la comunidad autónoma, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado hablar un poco de la seguridad pública y qué parte o qué tocamos nosotros como policías locales dentro de la propia seguridad pública, ¿no? Yo, mi primera parte de la intervención, me gustaría señalar que la seguridad pública no solamente depende de los fuerzas y cuerpos de seguridad, también depende de otro órgano que se llama el Poder Judicial. Y debemos de ir relacionados. O sea, la seguridad pública como tal depende de dos patas. Por un lado, la fuerza y cuerpos de seguridad, policías locales, guardias civiles, policías autonómicas, forales, policías municipales, que todavía existe la policía municipal. Y por otro lado, el Poder Judicial. Si no vamos de la mano, nunca va a poder existir una seguridad pública efectiva. Está claro que lo que es la parte de las policías, la fuerza y cuerpo de seguridad, nosotros tenemos como misión el prevenir la comisión de delitos, reprimirlos, una vez que estén en curso, perseguir, captar y entregar a los delincuentes a la justicia, evitar las alteraciones del orden social, público, atacar los problemas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicar sanciones contempladas en la ley por distintos delitos, ¿no? E infracciones, incluido multas económicas, sí, en su caso, ¿no? En nuestra Constitución española, cierto que recoge que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de que las autonomías y los municipios puedan desarrollar con cuerpos propios estas competencias dentro de una propia ley orgánica. La Ley Orgánica 2/86, la obsoleta, no se nos vaya a olvidar, 2/86, que nos dedica 5 puntos a las policías locales, determina que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación.
las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que se establecen los respectivos estatutos y en el marco de la ley, y las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la ley reguladora a base del régimen local y en el marco de la presente ley. Cuando nos vamos a lo que habla del mantenimiento de la seguridad pública, dice el artículo 2 que las tendrán que desarrollar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y los cuerpos dependientes de las corporaciones locales. Para entender lo que es un policía, debemos de irnos al sentido de la palabra policía. Y no es más que es una acción administrativa consistente en la limitación de la libertad de los particulares, usando incluso la violencia física, con la finalidad de ejecutar las resoluciones de los órganos del Estado comprendidos con los entes públicos estatales y salvaguardar la seguridad pública. Esta parte que habla la propia definición del uso de la violencia física es lo que a muchos políticos le da miedo. La policía no está para dar golpecitos en la espalda y decirte pórtate bien. La policía está para prevenir, para ayudar, pero en el momento en el que la persona pasa la raya hay que usar la parte de la violencia física que sea proporcional a la situación y lo que con ciertas modificaciones que ha explicado aquí el compañero parece que queremos ocultar. También, lógicamente, tiene un significado funcional que el propio vocablo conlleva, ¿no? Que es un conjunto de medios humanos y materiales que permiten desarrollar una actividad, ¿no? La actividad de policía de ciertos organismos, ¿no? ¿Qué es una policía? Es un cuerpo armado que tiene los policías son los cuerpos armados que tienen ese cometido y sus componentes son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que llevarán armas, la usarán si la tienen que usar y siempre tendrán la condición de agente de autoridad, que es alguna parte que se quiere perder, ¿no? Se está intentando por algunos partidos políticos que se pierda. Sí, al margen de lo que me estás diciendo, una duda que me surge. ¿Tú consideras que se están optimizando todos los recursos, ese potencial con el que cuentan a día de hoy los cuerpos de policía local, en tu caso, en Sevilla y en toda la provincia? ¿Se optimizan esos recursos? Están obsoletos. Primero porque las propias leyes son obsoletas y después porque muchas veces los ayuntamientos no invierten en esa propia seguridad, ¿vale? A los ayuntamientos les da mucho miedo usar la palabra unidad de intervención de policía local. Les da mucho miedo. Se creen que aquí nos vamos a volver locos y le vamos a pegar para todo el mundo. No, es la verdad, ¿no? En el último proyecto que hubo en 2017 de la modificación de la RPT de policía local, se hablaba de unidad de intervención como tal y se quería hacer una unidad de intervención tipo, entendamos, UIP, GRS, pero dio miedo y se retiró. Y entonces se camufló en la unidad de medio ambiente, que son las que conoce la ciudad, son los que van en los furgones. Y dentro de lo que es las competencias de la unidad de medio ambiente, pone que podrán actuar en aglomeraciones de personas. Lo mete ahí en una frasecita, porque no se atreven a decir la realidad. Que si tienes que dar palo, pues darás palo. Y si no, pues te quedarás metido en el furgón o darás paseíto. Pero no se atreven. La primera, digamos, no como ayuntamiento, porque lo hizo la comunidad, que dio un paso importante en el tema de la seguridad y hablar de seguridad, fue la Comunidad de Madrid. En el año 2004 creó la BESCAN. Al final de cuentas era una policía autonómica encubierta con policías locales, pero creó la BESCAN, que se incorporaron 5.500 agentes de varios municipios de todo el entorno de Madrid y empezó a incluir la palabra unidad de seguridad ciudadana y brigadas de seguridad ciudadana. La palabra brigada ya la retiró hace mucho tiempo la Policía Nacional, pero sí incorporó la palabra unidad de seguridad ciudadana. Y no hubo problema, no hubo miedo. ¿Aquí qué ocurre? Pues no sé, algún día
algún alcalde o alcaldesa llegará y dirá las cosas como las tiene que decir. Y es evidente, perdona que te interrumpa otra vez, que es fundamental, ¿no?, la participación de la policía local en todo tipo de eventos para la seguridad social, lo que son las aglomeraciones, o sea, debería de participar activamente en colaboración, evidentemente, pues con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Claro, el fin de la policía local no es el protagonista de una acción. Nosotros primero, cuando tú vas a actuar en una aglomeración de personas, puede ser una botellona, puede ser un partido de fútbol, te estás encontrando con que, por ejemplo, en el parque de Guadaira, Campo del Betis, ahí te puedes encontrar con 20.000 personas aglomeradas. Ni UIP ni nosotros podemos entrar ya ahí, cuando hay 20.000 personas. Pero está claro que si yo no tengo la formación suficiente, me voy a meter en la boca del lobo. Porque cuando yo me encuentro rodeado, no por 20.000, sino por 200 personas, bebidas, no bebidas, agresivas o menos agresivas, tienes un problema. A ver cómo sales de ahí. Entonces, lo primero es la formación. Para poder querer que las policías locales, igual que cualquier cuerpo, actúe sobre algo, hay que formarlo. No puedes soltarlo y allá tú, porque al final es un problema para los propios ciudadanos y un problema para los propios policías. ¿Y esa formación hoy día es adecuada, Luis? Actualmente, en Sevilla, la formación para crear una unidad de intervención no existe. No existe ni material preparado, ¿no? Nos quedan 18 cascos antiguos y 8 escudos de protección. O sea, nosotros ahora mismo, en una aglomeración de personas, no podemos entrar. Estamos yendo de la mano con UIP en la calle Tajo, en ciertos sitios que sí se aglomeran personas, pero una vez que tú ya tienes la concentración de las personas, ya no puedes hacer nada, ¿no? ¿Qué aportamos a la policía local? Pues nosotros aproximadamente, en España existen 8.000 cuerpos de policía local. 8.000. Nosotros estamos aportando en 2021, en España aproximadamente había 238.350 agentes de policía. Policía local aportaba 66.250 agentes. Andalucía aportaba 10.500 agentes. El ayuntamiento que más ha aportado, por sus condiciones, Madrid, que actualmente tiene unos 5.600 agentes. Sevilla tiene 1.000 agentes y Barcelona, que tiene 3.700 agentes. Nuestro potencial humano es grande. Estamos por debajo de Guardia Civil, casi a la par con Policía Nacional y alejadísimos ya de Mossos d'Esquadra con 17.000, Ertzaintza con 8.000 y, bueno, el que menos tiene la policía, la policía local de la Ciudad Autónoma de Melilla, que tiene 190 policías, ¿no? Pero que nuestro potencial humano es grande. Nosotros deseamos que se nos use, que se nos utilice, que estamos ahí para ayudar, ¿vale? Pero, sin embargo, según la normativa europea, no cumplís con la ratio, ¿no? Se dice que por habitantes tiene que haber un número determinado de policías locales que no se cumple, que sois muchos menos de los que realmente se aconseja, ¿no? Habla de 2 por cada 1.000. Pero ahí tienes que tener en cuenta también qué entendemos, porque las ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona tienen población fija y población flotante. Igual te da más problema la población flotante que la fija. Entonces hay que tener en cuenta varias faldas de empleo. Según esa ratio, ningún ayuntamiento cumpliría. Pero vamos, ni ningún ayuntamiento ni España cumpliría, sumando todas las policías. Sigue, te dejo, sigue. Bueno, pues uno de los problemas principales que tenemos las policías locales, aparte de la obsoleta 2/86, que creo que todo el mundo que entiende un poco de policía lo sabe, es que nosotros vamos a salto de normas. O sea, muchas normas hablan de la policía local, la ley de base, la ley de protección de la seguridad ciudadana, un montón. Y después nos encontramos con que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa. O sea, nosotros somos policías locales, pertenecemos a un municipio que a la vez pertenece a una comunidad autónoma, que a la vez pertenece al Estado. O sea, cada vez que va subiendo es un problema. Ninguna comunidad autónoma ha sido capaz de
ni aliarse con otra comunidad autónoma para intentar hacer una ley más o menos conjunta, porque nos ocurre que, bueno, cuando tú pasas a Huelva, entras en Santa Laia del Cala, ya lo siguiente es Mérida, Extremadura. Ya ahí ya empezamos a rozar. Y si te vas a Portugal ya no te digo nada, ¿sabes? Entonces, nosotros creemos que debería de haber una unidad, una norma básica que nos dijera cómo somos, qué somos, cuál es nuestra función, cómo podemos cooperar en un marco común todas las policías locales. Yo no hablo de los medios, no hablo de la ropa, porque cada uno, aquí supongo que habrá alcaldes o alcaldesas o personas que vayan o quieran ser alcaldes. Aquí los policías locales somos la guardia pretoriana de los ayuntamientos. Es así. Ayuntamientos, por ejemplo, mi compañera, que es de 2 hermanas, lo sufre más. Ayuntamientos como el de Sevilla, pues afortunadamente lo sufrimos menos, en cierta forma, ¿no? Pero creemos, y no voy a alargarme mucho más, que debería de haber una norma que nos uniera a todas las policías locales, que diera cierta independencia a los ayuntamientos como parte de la entidad pública que somos dentro del marco de una entidad local. Pero creemos que es necesario que, primero, se mejore la ley de seguridad ciudadana, perdón, la ley de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, adecuarla. No podemos tener una ley de 86 en 2022, no. Por lo menos por decoro debería de haber una ley. Aunque el nombre sea el mismo, y cambie 4 cosas, pero que esté un poquito más avanzada, ¿no? Y buscar una unificación en una norma marco para todas las policías locales de España. Creo que es lo que buscamos, pedimos, y casi todas las policías de España estamos interesadas, ¿no? Y aquí tenemos 68.000 policías locales para ayudar. Pues muy bien, Luis, muchísimas gracias también por tu disertación. La verdad que es interesante, porque se escuchan cosas que realmente se desconocen a nivel de calle, y cuando uno se entera, pues que bueno, que tenemos unas leyes antiquísimas, obsoletas totalmente, que son las que están regulando nuestras policías locales, pues la verdad es que bueno, volvemos a tener la sensación del desgobierno que tenemos ahora mismo en España. Bueno, y ya por último vamos a presentar a Samuel Vázquez y a Josema Vallejo. Ambos pertenecen a la Asociación Profesional Una Policía para el Siglo XXI. Josema Vallejo es cabo primero de la Guardia Civil, titulado en Información y Tráfico y vicepresidente de la Asociación Policía Siglo XXI, trabajador social y máster por la Universidad de Zaragoza. Y Samuel Vázquez, criminólogo por la Universidad de Salamanca, es el presidente de la asociación, es escritor, articulista y miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional. Le vamos a pedir, o la temática que le hemos solicitado para que nos ilustren adecuadamente, es el tipo de modelo de policía que necesitamos para el futuro. Esa necesidad de esas reformas integrales en los sistemas que tenemos actualmente, cómo se pueden integrar los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las nuevas agencias de seguridad, un tema importante, y qué mecanismos de resolución de conflictos competenciales podemos tener. Y si ya después nos ilustran un poquito sobre la inmigración ilegal, pues se lo vamos a agradecer adecuadamente. Sí, señora, os dejo con Josema Vallejo o Samuel Vázquez, no sé cuál de los dos va a hablar, si vais a hablar los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me han dicho que no me exceda de 10 minutos. Tendrá, me imagino, Josema, otros 10 minutos para que ustedes entiendan la ponencia para explicar cómo se cambia un modelo policial. Dura 5 horas, o sea que voy a intentar sintetizar mucho. No saben, de todas formas, lo que se pierden. Pueden venir a cualquiera de nuestras ponencias, que las damos a lo largo y ancho del territorio nacional. Bien, ha empezado hablando de la inmigración ilegal. Pues nosotros venimos denunciando desde hace años de que en Europa hay una nueva realidad delincuencial que ha impactado en prácticamente todos los países. A España ha llegado un poco más tarde, porque aquí siempre llega todo un poco más tarde,
Pero yo en el 2018 en el Congreso ya les dije que sería cuestión de 2 o 3 años. Les dije esto poco antes de que me cerraran el micro. Soy el único ponente al que se lo cerraron, lo cual es un honor. En aquel momento gobernaba el PP. No se crean ustedes que gobernaban los comunistas. Luego les expliqué también que Barcelona sería la primera ciudad sin ley. Les expliqué el porqué. Yo lo llamo zonas de confort criminal. Es una manera en la que los políticos desatienden la delincuencia de baja intensidad, pero alta frecuencia, tipo manteros, lateros, ocupas, en la creencia de que eso son cosas poco importantes. Eso crea un caldo de cultivo y convierte esa zona en una zona de confort para el malo, para el delincuente. En las últimas detenciones por terrorismo yihadista en Barcelona, prácticamente el 90% de los terroristas se ocultaban en casas de ocupas. Esto es lo que surge cuando desatiendes los problemas reales. Yo suelo explicar la zona de confort criminal, que afecta mucho en lo que, si algún criminólogo en la sala sabe lo que es sabe quién es Zimbardo y el efecto Lucifer, todo lo que eso provoca. Yo lo explico con una escalera de palacio. Las escaleras de palacio tienen los escalones muy amplios en la parte de abajo y se van estrechando hacia arriba. Arriba está el palacio, arriba está donde todo el mundo quiere llegar. En los escalones de abajo están los delitos pequeños, como estos que acabo de mencionar. Cuando estos delitos no tienen coste, y no tienen coste en España, el delincuente, siempre que no ve coste, ve recompensa. Es decir, si a mí no me pasa nada, se tiende a escalar. Y cada vez se sube más arriba, porque arriba está el palacio, arriba están las habitaciones de los reyes, todo el mundo quiere llegar arriba. Como se desatiende la parte de abajo, que es lo que llevamos haciendo en España y lo que hicieron en Europa primero, pues ahora ya estamos en un estadio de difícil vuelta. La realidad delincuencial, si no llega a ser por los 2 meses de la pandemia, ya habría explotado en España. Va a explotar este año, vamos a tener las cifras de criminalidad más altas de la democracia, este año seguro, no hay ninguna duda, y va a ir cada vez a peor. ¿Qué ítems provocan esto? En todos los sitios, Francia, Bélgica e Inglaterra, hay 5 o 6 ítems que lo provocan, y en España estamos cometiendo exactamente los mismos errores. Nadie estudia nada, nadie hace modelos comparados, y entonces vamos directos al mismo fracaso. Uno es precisamente la inmigración ilegal desbordada. Todo problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de libertad y de seguridad en cuestión de meses en un país. Si a la provincia de Sevilla le anuncian que durante este año van a llegar 150 homeless sin techo, pues la provincia de Sevilla no tendrá ningún problema en acogerlos. 8 llegarán en enero, 9 llegarán en febrero, 15 llegarán en marzo. Si en el mes de agosto de repente aparecen 2.500 homeless en la provincia de Sevilla, en los siguientes meses habrá un problema de libertad y de seguridad casi con toda probabilidad. La inmigración es exactamente igual. Puede ser un valor añadido en un país cuando es controlada o puede destrozar barrios primero enteros, luego rendir ciudades y luego acabar con países. Francia, que es nuestro vecino, sabe de sobra de lo que estoy hablando. Marsella sabe de lo que estoy hablando. París sabe de lo que estoy hablando. Bruselas, que tiene la Molenbeek a escasos metros de donde se reúnen todos estos estadistas europeos. Estadistas me lo ponen claro, entre comillas. El segundo ítem que afecta es la segunda y tercera generación, un ítem que ha impactado en todos los países europeos y que aquí tampoco hemos sabido tratar. Somos así de listos a pesar de que tenemos ya el ejemplo. Y viene muy derivado del primer ítem. Es decir, en España, al contrario que en Francia, ¿quiénes fueron la primera generación de inmigrantes? Yo vengo de Madrid, de trabajar en Madrid, llevo casi 20 años trabajando allí. Hace 15, 20 años, en la época de Rubalcaba sobre todo, se llevó a niveles de excelencia esto de perseguir al extranjero ilegal, aunque la izquierda no sé por qué siempre denuncia esto. Fue bajo el gobierno de Rubalcaba y de un gobierno de izquierdas cuando más... Bueno, se llegaron a detraer grupos de seguridad ciudadana en Madrid que iban exclusivamente a los metros a las 6 de la mañana a detener personas ilegales. Aquí se detenía en aquel momento cuando los niveles de inmigración todavía no eran desbordados. Básicamente la inmensa mayoría eran sudamericanos. Padres de familia que se habían venido a España a buscar una vida mejor y se venían a matarse a trabajar. Los deteníamos, hay que decirlo así. Yo no, pero bueno, esto me costó algún conflicto alguna vez con algún compañero. Las órdenes, las estrategias, se detenían a esta gente con una tartera debajo del brazo, con un bocadillo. Se iban a currar 12 horas. Si no curraban, no cobraban, no tenían contrato. Si a los 3 días no aparecían, pues les echaban del trabajo. Esto impactó en la siguiente generación, como lo hizo en Francia, como lo hizo en Bélgica. ¿Por qué? Porque esa gente tenía hijos. Y esos hijos entendieron rápidamente el mensaje. Ahora, con unos niveles de inmigración ilegal sí desbordada,
de zonas que no son Sudamérica, que no comparten cultura, religión, idioma con nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros. Ahora es al contrario, ahora se desatiende esto. Eso se ha dejado de hacer. El hijo del inmigrante venezolano, ecuatoriano, que veía que a su papá se iba a las 6 de la mañana a currar y le llamaban desde una comisaría porque estaba detenido, ese hijo se dio cuenta de muchas cosas. Dijo, mi papá viene, mi papá curra, mi papá acaba en una comisaría. Yo me junto con mi nueva familia porque mi papá está currando detenido, que es la banda. Y allí, en la pista de fútbol, empiezo a cobrar a los chicos españoles por jugar, que fue lo que empezó a pasar en Madrid hace 15, 20 años. Algunos denunciamos y nadie nos hizo caso. Como el sistema estadístico de la criminalidad solo va a los hechos denunciados, la mayoría de los chavales no denuncian a esta gente por miedo, no existía el problema. Esa gente, esos chavales empezaron a ganar dinero. Y como yo digo, un chaval de 15 años quiere unas Nike Jordan. Todo el mundo quiere unas Nike Jordan. Yo porque viví la época de Jordan y los que están ahora porque se ha vuelto de moda, esto de la NBA en los años 80. Y el chaval dijo, perdón, mi papá va a currar. Lleva un año currando, le detienen y encima no me puede comprar las Nike Jordan. Yo llevo una semana con la banda y ya tengo mis Nike Jordan. ¿Entendieron el mensaje? No se actuó sobre aquello. Aquello escaló, como en la escalera de Palacio, como el efecto Lucifer de Zimbardo. Se convirtió en una zona de confort criminal. Cuando aquello escaló, dejaron de cobrar dinero en las canchas a los chavales y pasaron a cometer robos con violencia. Cuando los robos con violencia escalaron porque seguían sin tener coste, empezaron a darse machetazos. Y de aquel problema que no se atendió, porque nadie tiene cabeza para atenderlo, tenemos hoy las bandas latinas de hoy, que se juntan, hoy sí ya, a una cantidad de inmigración ilegal desbordada que viene de sitios que nada tienen que ver con nuestra cultura y a la que no sabemos acomodar. Es imposible acomodar por el volumen, para empezar, pero es que además, como sabéis, muchos no se quieren acomodar. Cometemos los mismos errores, sistemas de concentración, que son edificios enormes, que se llaman de protección social, los metemos allá todos creyendo que así se van a integrar. Luego eso acaba convirtiéndose, como en París, como en Marsella, como ya aquí, en esto que denominamos, los hay en prácticamente todas las ciudades grandes, barrio moro, que es, yo lo tengo en la mía, que es un barrio moro. Un sitio donde las peluquerías solo van marroquíes, en las carnicerías no se vende carne de cerdo, donde hay 2 mezquitas y en los bares, en las terrazas de los bares, solo se sientan varones. Un chaval de 15 años que vive allí, que nace y crece allí, no entra en ningún momento en contacto con nuestra cultura. ¿Cómo va a ser eso integración? ¿Quién llama eso integración? Eso no puede ser integración. Eso es un bloque preparándose para un choque con otra cultura. Eso además tiene un efecto devastador en la primera generación o en los que quedan lindados entre la primera y segunda generación que ya estaban incorporados a nuestra sociedad. Es decir, el chaval marroquí o en otro barrio el chaval ecuatoriano que ya convivía con nosotros, ya trabajaba con nosotros, ya hablaba nuestro idioma, se había echado una novia española, no tenía ningún problema. Ahora tiene que pasar y cruzar todos los días para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a hacer deporte, a través de un barrio donde lo que hay son muchos ojos mirando que dicen, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esos? Esos no son los tuyos. Nosotros somos los tuyos. ¿Por qué vas con esa occidental? Tú tienes que casarte con una de las nuestras. Es una presión muy difícil de aceptar cuando tienes 15, 16, 17, 18 años. Es una presión que ya conocemos en España, parece mentira. La vivimos en el País Vasco. En el País Vasco, un chaval de 17 años, ¿qué quiere un chaval de 17 años? Salir de chiquitos por el casco viejo y divertirse, lo que quieren todos. ¿Qué pasaba en los años 80? Te cortabas el pelo a vacinilla, te ponías el pendiente estúpido este aquí, toda la ropa Berchale, ningún problema. Podías ir de chiquitos donde te diera la gana. Ahora, si te ponías una americana y llevas el domingo a misa y te llamabas Miguel Ángel, te pegaban 2 tiros por la espalda. ¿Quién aguanta esa presión? La inmensa mayoría se adapta como método de supervivencia. Así que tenemos el ítem de la inmigración ilegal desbordada. Tenemos, no he puesto el cronómetro en marcha y creo que se me va el tiempo, ¿verdad? Ahora te doy paso ya. Tenemos el ítem de... Es que soy capaz de hablar horas sin leer un papel y así luego pasa lo que pasa. El ítem de la inmigración ilegal desbordada. Tenemos el ítem de la segunda generación. Tenemos un sistema estadístico de la criminalidad que es un insulto a la inteligencia, creado por políticos que han convertido la política criminal en exclusivamente política. Tenemos un sistema estadístico que valora 1,011, delitos denunciados, delitos no esclarecidos, delitos denunciados, delitos sí esclarecidos. El índice de criminalidad del que presume Marlaska es la totalidad de los delitos denunciados, dándole la misma puntuación a todos los delitos. Una agresión sexual vale lo mismo que un hurto. ¿Cuántos hurtos hay? Miles y miles. ¿A qué tiende todo el sistema? A atender la criminalidad cuantitativa. Porque si haces descender esa,
tienes un discurso que vender. Es decir, que en vuestra ciudad, el año pasado hubo 2.000 hurtos y este año 1.500. Marlaska tiene un menos 500. El año pasado hubo un asesinato, este año 10. El año pasado hubo 5 violaciones, este año 25. El menos 500 sigue ganando. El índice de la criminalidad saldrá negativo. Hay más violaciones, hay más asesinatos, hay más tráfico de drogas, hay más secuestros, pero el índice de la criminalidad de Marlaska ha bajado, porque han bajado los hurtos. Es un insulto a la inteligencia. Y esto no irá mejor, porque solo hay una manera de cambiarlo. Yo entiendo que la gente, esto de las políticas sociales y todas estas cosas, está muy bien cuando ya has transformado el modelo policial. Esto está demostrado en Estados Unidos, lo demostraron Bratton, Mappel, Anemone y una serie de personas cuando cambiaron el modelo policial en Nueva York en el 94 y luego copiaron el resto de los cuerpos policiales. El Nueva York de Bratton pasa en el año 1990, The Bloody Year, tuvo 2.231 asesinatos. A los 10 años de llegar a Bratton tenía 300. Esto solo se produce de una manera, cambiando el modelo policial. No hay política social que pueda revertir lo que es hoy París o Marsella. No existe. Las políticas sociales vienen después de que hayas cambiado el modelo policial. Solo el modelo policial puede transformar lo que va a pasar en nuestras ciudades ya y que no ha pasado simple y llanamente porque hemos tenido 2 años de pandemia. El último gran ítem es la priorización de la perspectiva política sobre la profesional. En España esto se ha elevado a la categoría de arte. Algunas cosas como la ideología de género son estrictamente política. Primero, bueno, además es lo que se hace en las dictaduras. En las dictaduras se acopla primero, se crea primero la ideología, unos líderes crean una ideología y luego hacen que toda la sociedad se acople a esa ideología. En las democracias debería ser distinto. Es decir, las leyes deberían acoplarse al sentir de la sociedad mayoritario. No. Aquí primero crearon la ideología de género y luego nos hicieron la ley, por si había dudas, la llamaron igual, ley de violencia de género. Todo está pensado, todo está planeado. Todo el mundo sabe que nosotros no tenemos género, tenemos sexo, pero el género es el conjunto. El conjunto de hombres es el género masculino. Todo estaba pensado y dirigido a focalizar, a apuntar a todos los hombres para hacer política. ¿Cuál es el resultado? Proteger estructuras de poder, proteger discursos políticos, millones y millones se van en eso, y desde que llegó Irene Montero a este ministerio hay un 37, algo más de posibilidades de que a nuestras hijas sean agredidas sexualmente en la calle, que es lo que han crecido desde que llegó Montero, las agresiones sexuales. Esto, para acabar ya, os juro que no robo más tiempo, y le doy paso a Josema, que dice cosas mucho más interesantes que yo. Esto tiene que ver con la base de nuestro modelo. Nuestro modelo fue creado en los años 80. Esto muy poca gente lo sabe. Desde los años 80 no ha cambiado prácticamente nada. En los años 80 en España no había una delincuencia especializada, ni transnacional. Era una delincuencia local. Los delincuentes en los años 80 eran el vaquilla, el torete, gente de 18 años enganchada a la heroína, que pegaba palos en farmacias y contra la que se mandaba una serie de uniformados, con pocos recursos, pero con muchas pelotas, en un cuerpo a cuerpo diario. Pero era lo que había. ¿A qué se dirigió el modelo en los años 80 entonces? Al verdadero peligro en aquel momento, proteger estructura. Proteger la estructura de poder. La democracia era incipiente, naciente, había habido un golpe de Estado, había peligro todavía. Y todo se dirigió a proteger estructuras de poder. Eso hace que hoy en Sevilla o en cualquier sitio, en una comisaría media como la mía, en una ciudad de 200.000 habitantes, nivel delincuencial medio, 400 funcionarios en la comisaría adscritos, 200.000 habitantes, 400 funcionarios adscritos, un sábado de noche, horario de máximo impacto delincuencial, sábado de noche haya 10-12 policías trabajando. Esto es lo que los políticos ponen a disposición de los ciudadanos. Un sábado de noche trabajamos 6, 7, 8 coches de policía. 2 de seguridad, 2 en la ODAC y un coordinador. 400 policías asignados en la comisaría. Todos, de lunes a viernes, no hay donde sentarse. Eso está hecho, planeado para proteger el edificio, en un momento en el que era importante proteger el edificio. ¿Qué significa hoy proteger estructuras de poder? Hoy significa lograr que una delincuente internacional se pasee por un aeropuerto con no sé cuántas maletas protegida por un ministro, o significa rodear la casa de un tesorero para buscar un pendrive comprometedor para el partido. Eso es lo que es hoy proteger estructuras de poder. Y a eso se siguen dirigiendo casi el 80% de las estrategias y de las estructuras en lo alto de la pirámide, que es donde surgen las estrategias y las estructuras de poder. Nosotros, humildemente, fíjase qué humildes somos, venimos a cambiar todo eso. O sea, nacimos para cambiar todo eso.
Muchísimas gracias y he agotado mucho tiempo, pero por favor que José... No, una preguntita, Samuel, porque Sí. hombre, nos has hablado de toda la problemática que tiene ahora mismo la policía, ese mecanismo obsoleto que tiene, y dice, pero ¿qué modelo propondréis vosotros exactamente? Nosotros proponemos un modelo una de las bases del modelo es desatomizarlo. Precisamente la protección de las estructuras de poder hizo que desde los años 80 el modelo policial se atomizara. Cada vez más ayuntamientos, cada vez más diputaciones provinciales, cada vez más autonomías, cada vez con más competencias. Entonces, como el modelo se dirigió a proteger eso, de forma natural, el modelo se atomizó. Cada vez más policías, el alcalde quiere su policía, el diputado provincial, el presidente de la comunidad quiere su policía, todo el mundo quiere su policía. Desatomizar eso en un sistema de agencias, que es muy largo de explicar, pero bueno, está en nuestro trabajo, si queréis entrar en nuestra página, es fundamental. Eliminar la prioridad de la perspectiva política sobre la profesional, para eso hay que cambiar los procesos de liderazgo, es otra cosa que se tarda hora y pico en explicar, pero que se puede hacer, para que no tengamos... Este modelo policial nuestro lo han controlado, no os exagero, entre 30 o 40 hombres que están envueltos en todos los casos, todos los escándalos desde los años 80, nosotros lo denominamos modelo Villarejo. Y esto lo dije en el Congreso, casi les da un patatús. Bueno, en realidad no me extraña que me cerraran el micro. Esto se lo dije en el Congreso. En nuestro modelo, por mucho que la gente esté equivocada, Villarejo no es la excepción. Villarejo es la punta de lanza. Tú coges una serie de nombres de los 5 directores adjuntos operativos, máximos responsables uniformados de la policía que ha tenido la policía desde el 86, desde el cambio de ley. De los 5, 2 están muertos. Los otros 3 firmaron la carta de apoyo a Villarejo cuando ingresó en prisión. Y si buscas una serie de nombres, Pino, el Gordo, el que entró en la esta del PP, una serie de nombres han controlado el cotarro en la policía durante 40 años. Al ser un sistema piramidal, controlando a 30, 40 nombres, lo controlas todo. Con eso hay que acabar. Nosotros proponemos convertir la pirámide en trapecio y llenarla de profesionales, de los que hoy están en las escalas intermedias, que son los que más combinan experiencia operativa con experiencia académica, esa mitad de intelectual y guerrero que yo creo que debe ser un líder policial. Y 1000 cambios más que no da tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, le cedemos el turno a Josema. Yo, Rafael, amigas, amigos, no se me asusten que yo estaré 5 minutitos nada más, ¿de acuerdo? Nadie salga corriendo todavía. Tenemos un problema serio y peor que se va a poner. Para paliar todo esto que nos ha contado Samuel, el Gobierno inventa algo que son las matemáticas con perspectiva socioafectiva. Eso funciona para que toda esta estadística se mire con otros ojitos, ¿no? ¿Qué estaremos aquí hoy? ¿100 personas más o menos? Más o menos. Hemos venido 12 personas de fuera, pues bueno, ahora en el descanso, los 12 que hemos venido de fuera, de otras latitudes, vamos a salir corriendo a comernos una tarta que hay ahí cortada en 100 trozos. Y como vamos a llegar muy rápido, estos 12 que hemos venido de fuera, nos vamos a comer 36 trozos de tarta. Cuando lleguen ustedes, que son 88, se van a encontrar con que tienen 64 trocitos de tarta. Se la van a tener que repartir. Nosotros no vamos a comer 3 trozos de tarta cada uno. Además, vamos a coger los más grandes. Mañana, además, daremos un titular que es: esta gente de Sevilla son unos gorrones. Se han comido el 85% de la tarta. Se han comido el 65% de la tarta. Esa es la estadística en cuanto a agresiones sexuales, violaciones, etcétera. Estas matemáticas para Progres le suenan de nuestro estimado... En fin, no hace falta que se lo recuerde. Pues así funciona la estadística y así funciona ahora mismo el modelo de conteo y el modelo de matemática socioafectiva. Centrándome en agresiones sexuales, en violaciones, lo digo porque es uno de los delitos más repugnantes que puede haber. Ahora mismo en el país más resiliente y más seguro para la mujer, en el paraíso feminista, de ser el 5º mejor país del mundo para nacer mujer, empatado con el 4º y el 3º, ya estamos en el puesto número 14. Ahora mismo las agresiones sexuales individuales están dando paso a las agresiones sexuales grupales. Entre el 10 y el 33% de las agresiones que se cometen en Europa, 10 y el 33, fíjense qué dispersión, en Europa están cometidas por múltiples agresores, por múltiples individuos. ¿De qué procedencia? De la procedencia que no se puede decir, ya lo saben ustedes. De manera que, y me estoy centrando en esto por no entrar en bandas latinas, por no entrar en otro tipo de robos con violencia, etcétera, que se están dando. De manera que quiero hacerles partícipes de unas cifras, porque son significativas. En Francia, con un 13% de inmigración, tenemos
un 30% de violaciones por cada 100.000 habitantes. En Bélgica tenemos, con un 17,5% de inmigración, un 29,25 violaciones. En Alemania, con un 16, un 10,91, etcétera. Bueno, el caso paradigmático lo tenemos en Noruega, con un 16,5 de porcentaje de inmigración, un 50 violaciones cada 10.000 habitantes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que conforme crece la inmigración de una determinada procedencia, crecen las agresiones sexuales. Si crece otro tipo de inmigración, crecen otro tipo de delitos. Esto está pautado, esto es así. Hay no uno ni dos, hay docenas de estudios académicos que reflejan esta realidad que se quiere ocultar. En España, ahora mismo, con un 12% de inmigración, hace un lustro teníamos un 3,64 de porcentaje de violaciones por cada 100.000 habitantes, y en un lustro, en 5 años, cuando hemos empezado con las políticas feministas, etcétera, hemos multiplicado esto por 3. Por 3, nada menos. Ahora tenemos casi 11 violaciones por cada 100.000 habitantes. Pero esto en despegue vertical, como les ha dicho mi compañero Samuel, en cuanto den las cifras de criminalidad de este año, que se ocuparán de hacer lo posible y lo imposible, y lo conseguirán, para volver a decirnos que la delincuencia baja, como hacen con las cifras de accidentes de tráfico, como hacen con absolutamente todo, tendremos probablemente la cifra más escandalosa de homicidios, agresiones sexuales, riñas tumultuarias y homicidios en grado de tentativa de la historia. No se confundan con esto de los homicidios y homicidios en grado de tentativa. No se les escapa que cuando dicen los homicidios están bajando el que al final resulta fallecido. Tenemos unos buenos servicios sanitarios, un mejor sistema médico, funcionarios policiales que llegan con torniquetes preparados, con cursos de primeros auxilios realizados por su cuenta, están salvando vidas. Una UBI móvil, etcétera. Pero los homicidios en grado de tentativa, aquel al que quieren matar y no terminan de matar, están creciendo exponencialmente, de forma escandalosísima. Estoy haciéndoles un totum revolutum porque no me quiero extender, y lo único que les quiero decir es que, en base a todo lo que les ha contado Samuel, tenemos ahora mismo un aumento de agresiones sexuales escandaloso, un aumento de robos con violencia escandaloso, homicidios en grado de tentativa de forma exponencial, tenemos nuevas tradiciones culturales, como es, por ejemplo, en Alemania y en Francia, la quema masiva de vehículos en Nochevieja, o, como divertimento, agredir sexualmente a mujeres la noche de Nochevieja. Estas son nuevas tradiciones que estamos importando. Amén de las bandas, machetazos, etcétera. Dije en un conocido programa de televisión que lo de las bandas latinas que tenemos ahora nos va a parecer broma dentro de poquito con los agresores que vamos a tener de bandas magrebíes. ¿De acuerdo? Váyanse preparando. Ustedes están todos concienciados. No hace falta que aquí les vengamos a vender nada, porque casualmente siempre es el mismo grupo político el que trata de hacer este tipo de acciones para que la gente vaya tomando conciencia de la nueva realidad que nos espera. No estamos seguros, no lo estamos y lo vamos a estar cada día menos, con una policía completamente desactivada, que no puede abrir fuego, que no puede utilizar su defensa reglamentaria. O mejor dicho, solo puede utilizarla si un vídeo les favorece en la acción, como han visto a la compañera de Guardia Civil. No sé si recuerdan un vídeo en el que se huye disparando. Afortunadamente no ha tenido consecuencias para el agresor, más que un tiro en la pierna, y por eso se ha escapado la compañera de acabar imputada por un homicidio, o sabe Dios por qué. Lo que les digo, váyanse preparando. Agradecemos que estemos en sintonía con ciertas políticas, pero otras, en cuanto ustedes puedan hacer algo a nivel político real, les va a tocar poner mucho y poner un esfuerzo y un empeño muy grande en solventar este tipo de problemas. Porque, y con esto termino, no lo quiero dejar aquí de lado, recuerden ahora mismo que unos pocos autores cometen la mayoría de los delitos, unos muy pocos autores de determinada procedencia. Las altas tasas delictivas implican reincidencia y escalada, y son necesarias políticas de prevención, no de reacción. Les recomiendo, para que no se queden con esto así brevemente que les digo, que lean Entre el orden y el caos, hacia un modelo europeo del uso de la fuerza, de Juan Pablo de Anca, que es uno de nuestros miembros, que es toda una tesis doctoral densa, pero muy interesante, para que puedan, en sus ratos libres, leer unas páginas sueltas y comprobar cómo la cosa está absolutamente perdida. Absolutamente si te queréis conocer, está ahí. Perdida, está ahí, pero bueno, absolutamente perdida si nadie lo remedia. A nosotros nos acusan de ser catastrofistas, de dar siempre un mensaje negativo, pero hasta ahora ninguna de nuestras predicciones en un lustro, ninguna ha dejado de cumplirse a nivel escalada delincuencial. Y desgraciadamente tendremos que decir que teníamos razón. Y si hay algo que no nos gusta decir es te lo dije, porque creemos que es el fracaso absoluto. Esa expresión, decir te lo dije, no significa otra cosa que refrendar el fracaso.
Estamos a su disposición en Policía Siglo XXI. Agradecemos la oportunidad de que nos hayan podido escuchar y ojalá puedan venir a asistir a alguna de nuestras ponencias donde esté esto tan breve que les soltamos aquí en media hora, podamos soltárselo en 5 o 6 horas con café incluido en medio. Eso seguro, siempre. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4 y ahora, si os parece bien, le vamos a dar la oportunidad, si hay alguien del público que quiera preguntar algo, si tiene alguna para ellos. Yo tengo una pregunta y, escuchando a los 2 últimos intervinientes, me he acordado que el otro día vi en el programa de Iker Jiménez que, hablando sobre la autora Ayaan Hirsi Ali, no sé si le suena, una autora somalí que dice lo mismo en contra del multiculturalismo en su relación con la delincuencia, sobre todo con las agresiones sexuales. Esta mujer no es ni de derecha, ni es hombre, ni es europea. Es una somalí, mujer, feminista y de izquierda. Y dice lo mismo. Y ya la han condenado al ostracismo precisamente por criticar la mala gestión de la inmigración ilegal. ¿Puedes repetir el nombre, que no te he oído? Ayaan Hirsi Ali. Sí, vale. Sí, me suena. Mi pregunta es si hay un punto de no retorno. Porque con la delincuencia, de la que se denunciaba siempre en los años 80, como que hubo una, entenderme la palabra, limpia, por lo menos aquí en Sevilla, en la zona de los Humeros y demás, cuando vino la Expo 92, tanto Manuel del Valle como Rojas Marcos fueron capaces de quitar toda esa prostitución, la drogodependencia, etcétera, y la limpiaron de esta zona del centro de Sevilla. Pero esta delincuencia es muy grave. ¿Hay un punto de no retorno? Hay un punto de no retorno, pero a ver, todo en la vida se soluciona. Llevamos 10.000 años de civilización, digamos, real, ¿vale? En Estados Unidos, en Nueva York, lo solucionaron. Método Bratton, como ha dicho mi compañero. En Los Ángeles, método Gates, también lo solucionaron. Y la delincuencia estaba muchísimo más disparada que aquí. ¿Cómo lo solucionaron? A base de mano dura. A base de mano dura. No hay otra forma. Yo, como trabajador social y como teorizador de políticas sociales, yo debería estar aquí diciendo que no, que las políticas sociales, que bla, bla, bla. No, las políticas sociales, cuando nos acusan a veces a la policía, es que su respuesta es la respuesta de la fuerza. Y yo siempre les digo, no, nuestra respuesta de la fuerza viene cuando todos ustedes han fallado ya. Cuando ustedes han fallado, no nos queda otro remedio. Nosotros, y también es una expresión que yo suelo referir muchas veces, el ciudadano debería estar deseando que su policía se pase la vida metida en el bar tomando café. Eso quiere decir que no hay delincuencia que atender, Eso sería una buena noticia para todo el mundo. Método Bratton se lo puede explicar muchísimo mejor mi compañero Samuel, el método Gates de Los Ángeles lo puedo explicar yo. Básicamente consiste en hacer uso de la ley sin distinción. En una sociedad igualitaria lo que estamos haciendo ahora mismo es que estamos distinguiendo quién comete el delito. Es su costumbre, es que, no. La ley es esta y se aplica sin distinguir si es hombre, mujer, procedencia, sexo, género, etnia, llámelo como quiera, religión. Si se hace cumplir la ley de esa manera, la sociedad prospera y progresa. Y lo hemos visto desde que el mundo es mundo. No hay un punto de no retorno, no lo hay. Lo que hay es un sacrificio, y eso lleva muchas revueltas, muchos disgustos y muchos problemas. Y muchas acusaciones de brutalidad policial. Y, eso es lo otro, la propaganda en contra de la policía. Tenemos a Isa Serra en el Ministerio de Igualdad, fue condenada a 19 meses por agredir a una compañera. Tenemos a Bódalo en la calle que pasaba por allí, como el otro diputado de Podemos. Y las acusaciones de policía patriótica y demás, ¿no? Pero que pasaban por allí, eso hay que entenderlo siempre. Estadísticas y propaganda, es así. Ese es el modelo actual. Y solo por rematar, nada de lo que pasa aquí, todo es cíclico, nada de lo que pasa aquí no ha pasado ya en otros sitios, la propaganda incluida. Casi todo lo que hay aquí se copia de Estados Unidos. En Estados Unidos hay aproximadamente entre 15 y 18.000 homicidios al año. Este último año hubo 21.000, porque el Defund the Police y el resto de cosas, cuando tú no quieres a la policía, pues lo que tienes son 4.000, 5.000 crímenes más violentos, ¿no? Pues en Estados Unidos, a pesar de ese número y esa cifra, cogen un homicidio, el del policía blanco sobre un ciudadano negro, y lo convierten en leyenda. Películas, documentales, canciones de rap. Solo necesitan uno. El 90% de los negros asesinados en Estados Unidos lo son a manos de otros negros. El 90% en Estados Unidos. Pero ellos solo necesitan a uno. Cogen a ese y logran cambiar toda la realidad, porque dominan el discurso. Por eso la batalla cultural es la principal de las batallas, incluso en el modelo policial. Porque dominan el discurso, controlan el discurso. La estadística exacta derivada de los homicidios
que figuran en el Crime Statistics del FBI y en el Bureau of Justice, que son las dos grandes agencias que dan números, en Estados Unidos la posibilidad de morir siendo negro y estando desarmado, abatido por la policía, es exactamente la mitad de la posibilidad de morir porque te caiga un rayo. Y sin embargo, tú preguntas a cualquier español medio, de la Complu, cualquier progre medio, y te dirá que en Estados Unidos los policías están asesinando a negros. Entonces, si no logramos revertir la batalla cultural, porque la propaganda es batalla cultural, ¿qué otra batalla vamos a dar? La batalla cultural es el primer impacto en el modelo policial, en el académico, en cualquiera, en el sanitario, en el que tú quieras, en el cualquiera. Pero todo lo que tenemos aquí ahora ha pasado ya. Hay gente que nos hemos dedicado a estudiarlo y que además tenemos experiencia operativa de campo para enfrentarlo. Lamentablemente hasta ahora no nos han hecho mucho caso. La policía de Washington, termino con un apunte, es mayoritariamente está por encima del porcentaje de minoría negra de su urbe. O sea, son más los policías negros que la proporción de sus habitantes. Tienen continuamente acusaciones de racismo de 2 agentes de policía negros sobre un ciudadano negro. Y aún así se elimina el ítem raza o etnia cuando entra el ítem policía. Hasta eso llega la locura. Estos agentes me han atacado porque soy negro, son 2 agentes negros. Hasta ahí llega la locura, de lo que es la propaganda y la política. El de Fan de Police, que ha hecho que la ciudad de Seattle, por ejemplo, dejara de estar vigilada por cuerpos policiales, es una ciudad que quedó arrasada. La propia jefa de policía, Carmen Bess, tuvo que emitir un comunicado a sus habitantes diciendo, ya está, si usted necesita a la policía estos días, no cuente con ella. Oiga, ¿vamos a importar esa locura aquí? ¿La vamos a importar? Yo creo que no lo vamos a permitir, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta o propuesta va en otro sentido. Referente a la seguridad ciudadana en Sevilla, el problema de las zonas rurales, que no hay policías locales, que no hay guardias civiles, ¿hay alguna forma de remediarlo? Y hablo, yo no vivo precisamente en un pueblo pequeño, pero soy de un pueblo muy pequeño, de la sierra. ¿Qué remedio o qué fórmula hay para que haya policías locales y haya policías o guardias civiles y demás en las zonas rurales? Sí. Por ejemplo, para ti o para Rafael, que está en Diputación. Porque yo precisamente soy de Guadalcanal, ¿vale? Este va a contestar mejor que yo, seguro. Mira, soy de Guadalcanal y allí no hay policía local. Son 2.600 habitantes, ¿de acuerdo? Pero hay 2 agentes urbanos, que son 2 muchachos que le han puesto allí un uniforme y que se comen unos marrones de 3.000 pares de narices, y porque hay una juez que les da la razón de vez en cuando y los muchachos se meten en todos esos problemas. Pero no hay policía local. Y hay un gran problema. Sí, mira, en la parte de policía local, yo que pertenezco a Sevilla, tengo aquí a mi vicesecretario general de Andalucía. Si no le importa a la mesa, Juan Luis Amaro te podrá contestar, porque es el que está encargado de todos los municipios de la provincia de Sevilla y aparte lleva también a Andalucía, para la casualidad de que él está aquí. Buenas tardes a todos. Agradecer la iniciativa de Vox, de darnos voz, nunca mejor dicho, a los profesionales de la seguridad ciudadana. Pero aquí mi amigo Luis ha dibujado perfectamente la problemática de la seguridad ciudadana en Sevilla. En Sevilla. Él es policía local de Sevilla y evidentemente su exposición ha ido un poco tendente a la realidad de la policía local de Sevilla. Pero la policía local de la provincia de Sevilla es una verdadera catástrofe. Catástrofe, ¿no? Ha comentado el compañero los municipios. Hay una problemática dantesca. Es que daros cuenta, provincia de Sevilla. Estamos aquí tratando la problemática policial de seguridad ciudadana en la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla, el Aljarafe está sin policías. Está sin policías. Los fines de semana, en municipios, Pilas, por ejemplo, Castilleja de la Cuesta, aunque ahora Castilleja de la Cuesta está un poquito mejor, hay situaciones en que hay 2 pobrecitos municipales, como yo digo, para toda esa población. Evidentemente, el Aljarafe está desprotegido, pero si el Aljarafe está desprotegido, la Sierra Norte es ya dantesco. En la Sierra Norte, los profesionales pues son evidentemente insuficientes para la problemática de municipios tan alejados, ¿vale? ¿Qué os quiero yo decir?
que los representantes políticos de una vez por todas tendrán que tomar cartas en el asunto. Sevilla, dentro de toda la problemática que tiene, evidentemente siempre contará con unos patrulleros mínimos que habéis contado por ahí en Sevilla, entre los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, entre los compañeros de la Policía Local de Sevilla. Hay cierta cobertura, pero es que pasa algo en municipios, pasa algo en Camas, que yo soy de Camas, ¿vale? Yo soy policía local de Camas desde el año 83, algo ha llovido, algo conozco. En Camas hay 2 patrulleros para toda Camas, un patrullero de Policía Nacional y un patrullero de Policía Local, con la dispersidad que en mi municipio, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, os digo que la problemática fundamental de la Policía Local es la falta de personal, y eso es una cuestión de que no se aborda por parte de los alcaldes. Porque otra de las cuestiones, y sería largo de hablar, es que, desgraciadamente para la policía local, nosotros dependemos del alcalde que llega cada 4 años, ¿eh? Un día puede ser de su madre y los municipales están contentísimos con su alcalde, pero a los 4 años viene el otro y te relega y te coartas tus derechos profesionales, tus derechos laborales, tus medios, como bien ha dicho Luis. O sea, que la problemática de la policía local es comprometida y es difícil de sobrellevar.